Estamos en Llavandera, en el concello Xixón, llena de fontes y regatos. Esta es una de las vegues más fértiles de Asturias. Pomaraes, huertes y llagares marquen la impronta de este lugar. Vamos ahora a conocer a los vecinos. Llavandera ye mazana y los llagares, caseríes, pontes vielles, llavaderos y fontes. Todos ellos conformen un paisaje único y complejo, porque perderse pelos caminos y calelles de Llavandera y una apueste poles sorpreses que escuenden cada rincón de los barrios, Cuella, Nares, La Bobia, El Monte. Lugares que sirven de frontera natural entre lo urbano y lo rural nel concello Xixón, a un pasín de todo y a miles de los que queramos dar. Antonio. Hola, Sonia. La casa del gato. Y aquí, ¿eh? Sí. Porque si estás tú... Mermura, mermuradora de mermura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Madre, vaya vistes que tenemos aquí. Vaya guapo, ¿eh? No, la Yinde para el norte está clara, ¿eh? Sí, sí, vese bien. Todo Xixón, ahí enfrente. Tú les aldeas de Xixón. Madre, qué cosa más guapa. Y la parroquia de Llavandera, que la dominamos toda aquí con todos los 5 barrios. ¿Con qué yindáis aquí? ¿Por concellos? Bueno, estamos en Xixón, vemos claramente la ciudad entera de Xixón, pero si tiramos para allá... Si tiramos para allá, ahí lindamos con Polasiero, con la parroquia de Muñoz de Polasiero. Aquí a nuestra espalda. Ahí a la derecha, eso ya el Piculjuín, ahí lindamos con Fano. Luego, allí al fondo, en el valle aquel, allí lindamos con Caldones. Donde el canto aquel de la sierra, allí lindamos con Vega y la Camocha. Ahí donde el Piculsol, ahí lindamos con San Martín de Huerces. No, estáis en un sitio bueno, ¿eh? Hombre, es bien ubicado. La parroquia pequeñina no llegue, ¿eh? Bueno, 5.500 metros. 5.500 metros cuadrados, sí. Y contados. Y contados. Metro a metro. Tenéis, porque ya muy dispersa, lo que es Llavandera ya bastante disperso, porque había que tener praos. Aquí tenemos el barrio La Bobia. Este es La Bobia. La Bobia. Este de abajo es y el barrio Llavandera. Aquel de al fondo, aquel y el barrio Linares. Aquel el barrio de Tuella, que es el más poblado y donde está un llagar importante, hay 3 bares. Entonces, allí es donde está el llagar de Trabanco. Llagar de Trabanco. Y hay otro más, que otro, sí, de la Canal. Que sí queda en Linares. Que está más para allá. Que está más allá, ves allá al fondo. Claro, esos son los 2 grandonos que hay, pero en cada casa... Bueno, en cada casa hay llagarinos caseros, pero antiguamente, hace años, había aquí en Llavandera, habría, no sé, unos 25 o 30 llagares que hacían sidra para vender. Pero ahora quedan Trabanco y Canal, que fabrican muchísimo más que todos los otros juntos. No, y que casi media Asturias. Casi. Pues no son ellos. Sí. La manzana va toda para ellos. Toda la manzana va toda para ellos. Aquí cosechase mucha manzana. Luego aquí estoy en una parroquia de mucha fruta. Antes había, y hay todavía, pero menos, mucha cereza. Y había mucha ciruela y, bueno, de mucha fruta. Falta por mencionar el barrio del Monte, que es este de la izquierda. Este y el barrio del Monte. Este y el barrio del Monte. Y luego al fondo allí tenemos el mar Cantábrico, Gijón, y todos los aldeas del valle de Gijón. Claro. Y luego ahí a la izquierda ya tenemos Candás, Luanco, Avilés. Y luego tenéis aquí este pico que es referente para todos los de Xixón. Sí, claro. Bueno, eso, el Piculsol, que es bastante famoso, ahí es donde se tiran los parapentes. Por ahí... Y anden volando por ahí, claro, por toda esa la zona. Universidad Laboral, la Universidad Laboral, el Hospital de Cabueñes, allí al fondo se ve el Molinón también. Claro, míralo ahí. Sí, y luego ahí tenemos el poblado de la Camocha. Ahí, el pozo, que te ha metido más para atrás. El pozo queda más metido para aquí, pozo de la Camocha. Por arriba vemos muchas cosas, pero también hubo un tiempo en la línea ferrocarril minera que venía de Lieres y era así, ¿no? Y que parte Cafuracando Llavandera. Venía del Musel a la Camocha, que esa llegó a funcionar, pero luego de la Camocha a Lieres
que la hicieron, no quedó terminada. Está sin terminar. Pero esa no llegó a funcionar. Claro. Eso era para traer el carbón de Lieres al museo. La que llame la famosa línea trazada. La famosa línea trazada. ¿Y tú ya has nacido de aquí? Yo sí. Toda la vida aquí. Toda la vida aquí. ¿Y no te mueve nadie? Nadie, no me echa de aquí nadie. ¿Tiraste tú alguna vez en parapente del Piculsol? No. ¿No te apetece? No, porque no sé volar. Pues entonces vamos andando. Vamos. Venga, vamos. ya que no volamos. A visitar algo. Hay que andar, ¿eh? No pienses tú. Un poco. Queda camino. ¿El lavadero? Bueno, el lavadero, aquí estamos en la Fuente Tuella. Esta es la de Tuella. Esta es la Fuente Madre, Tuella. qué lavadero más curioso. Aquí es donde venían todas las mujeres del barrio de Tuella a lavar. ¿Por qué hay más lavaderos en Llavandera? Pues sí, hay muchos más. Hay tal de Miguel, tal de Fuente Cesario, tal Fuente del Cascayo, tal Fuente de Aurora, Fuente de los Berros, Fuente del Fonculo. Esa es guapa. Sí. Estaba claro lo que debís a lavar allí. Hombre, claro. Es verdad, Llavandera está llena de agua. De mucha agua. Hay mucha agua, muchas fuentes, muchos bebederos donde llevamos las vacas a beber. ¿Y el agua de dónde viene? El agua sale de un manantial de ahí, que lo vemos ahí arriba. Ahí vamos, velo. Esta y la fuente que hubo toda la vida. Toda la vida, la fuente Tuella. Ahí venían las mujeres por agua en calderos y lo llevaban en la cabeza. Claro. El caldero de agua. ¿Y siempre tuvo así? Bueno, siempre tuvo atendida, pero bueno, ahora fue remodelada hace unos años. Aquí había uno que llevaba aquí el bar de la Culebra, que se llamaba Quique, que era muy curioso, lo tenía siempre muy arreglado. Él arregló todo esto, lo puso muy guapo. Y entonces aquí dices el bar La Culebra, ¿dónde está el Chigre? El Chigre está ahí para allá, vamos ahora. ¿Para allí para allá? Allí para allá. Y salimos al Chigre, al bar de la Culebra, lo que era Casa Firma antiguamente. Sí, y cambió y el nombre. Y luego cambió y el nombre, porque aquí había uno que andaba por aquí trabajando y estaba todos los días por el Chigre. Entonces aquí había culebres. Ay. Y entonces él puso el nombre de la Culebra. Y sigue con el bar La Culebra. Y eso tiene alma de canal, ¿eh? Sí, Mamolín. sí. Mira qué guapo está. ¿Quién tenemos ahí tan Aquí tenemos a José Luis, el Hola, dueño del bar La Culebra. Hola. ¿Tú y es el amo del bar La Culebra? Sí, eso, así es. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Es muy guapo, además con Es muy acogedor. la fonte, claro, el evidentemente. lavadero. Sí. Eso es casa paterna mía. Aquí es donde nació tu pa. Aquí nació mi padre, nació mi abuela y aparte del bar era el estanco aquí de la bandera del pueblo. ¿A tu familia dedicabas al chigre? Sí, mi padre fue chigrero, mi abuela y mi bisabuela. ¿Y tú no? Yo no, yo tengo otra profesión, yo estoy de qué una eres? inmobiliaria. ¿Tú vendes casas? Bueno, intento. ¿Entiendes que está el patio? Ahora está la cosa complicada, Está el patio como sabes, como sí, pa... sí. Aquí, cortesear la gente... Bueno, antiguamente. Bueno, aquí antiguamente. ¿Cómo? Y entonces el lavadero ahí. El lavadero. Y el chigre aquí. Tú mira lo que había, luego aquí había baile antiguamente. Exactamente. Allí en aquella ventana. Ponían que la tenemos gramola. Allí ponían la gramola. Qué guapo. Y después mi abuela tenía un organillo. Un organillo cuando no había tocadiscos. Cuando no había gramola pues tenía todavía. Ni gramola, pues Claro. había un organillo que era con lo que hacían las fiestas. Sidra, ¿vosotros en la familia nunca hicisteis? Bueno, aquí hay llegar a la parte de atrás. Lo que pasa es que, claro, yo no recuerdo nunca de ¿En haber... tiempos tu abuela vendería claro, sidra de casero? Claro, y aparte ella pues tenía la faceta de que como era chigrera, pues andaba por las romerías con la barraca. ¡Qué guapo! Evidentemente, porque mi abuela, el apellido de ella es Fermina Trabanco, Claro. que es de la familia de los sidreros, de lo que es el Llagar de Trabanco. Y bueno, pues ella, junto con un sobrín que era Emilio Trabanco, el fundador del Sidra Trabanco, pues iban por las romerías
con la pipa de sidra y mi padre y mi abuela con la barraca. Era la fórmula que había de aquella vida, salir un poco adelante el día a día. Tenía que ser guapísimo, que llegar el Llagar. Y lo llevaban con carro y los vaques. Evidentemente. Madre de Dios. Y después, si la fiesta no había mucha gente, pues parece ser, mi abuelo cantaba muy bien asturiano, parece ser. Y entonces llamaban al logio para que fuera a cantar ahí a la romería. Animala un poco. Claro, para que la pipa sidra se consumiera. Claro, el marketing estaba marcado. Claro. Ahora entiendo yo la que hay aquí liada. Era un poco la bandera. Sí. Un besín. Pues gracias. Pues nada, Venga. muchas gracias por explicarnos esta historia de este cachín. La verdad es que para vender casas, que perfecto, ¿eh? Qué va. Qué bien fala y qué curioso va. Entiende bien el negocio. No, Porque tú bueno, también sí. debes de ser buen tratante. ¿eh? No, yo... A mí estás vendiéndomelo todo muy bien. Lo de tratante yo no lo entiendo. Sí, seguro que no. Venga, Venga, hasta claro, luego. Hasta Gracias. luego, Gracias. José Luis. Por aquí, bien. Por aquí. ¿Dónde me trajiste? A casa los mis consuegros. Bueno, Y ahí tenemos a Gela y Alvarina por aquí tiramos. en la huerta, por aquí. Bueno, hay que aprovechar, Mira. Madre, qué huertina más curiosa. Ellas están a todo lo que dan. No, ¿Quién ya Gela y quién ya Alvarina? No pierden tiempo. Gela, esta. ¿Y Alvarina tú? Y Alvarina yo. Entonces, un besín por aquí. ¿Qué tal, Gela? Bueno, aquí estoy. Memura, memuradora de memura, que saques y me quisiera Galicia en U. Mira lo que adelante sí. Y entonces, estos son ayos. ¿Qué traéis? Ajos puerros, Ajos sí. puerros. Ah, ayos puerros. Los puerros. Gela, ¿qué años tienes? 92. ¡Ay, madre! 92 años y esto todo, trabajeslo tú. No, ahora trabaja mi yerno. Ah, para eso lo tienes. Claro, para eso lo tengo. Claro. ¿De dónde eres tú? Soy de Peón, pero vine aquí ¿Fuiste? para la bandera. ¿Desde cuándo? Fui. Fuiste, claro. Y ahí va para 75 años que estoy aquí. Entonces ya es casi de aquí. Claro. ¿Y qué viniste aquí a trabajar? Estuve aquí en casa Trabanco, Trabajando. trabajando. ¿Y casaste y hiciste la casa enfrente? ¿Qué es? ¿Pero tú por dónde? Porque esto era de mi suegro. Claro. Y todo lo que dio ahí en el campo la iglesia y la escuela. Que eso cediólo tu suegro. Cediólo. Tu Las- suegro no, el vuelo, El vuelo del tu hombre. de mi hombre, sí. ¿Es ahí en la escuela entonces? Sí, esa era la escuela. ¿Y esta es la tu nena? Esa es la mi nena. ¿Y tienes más? No, no tengo más. Nada más, ¿salió tan curiosa? Sí. ¿Y casaste tú aquí o vino de algún yao? No, vino de Valdornón. ¡Uy, los de Valdornón! ¿No tuviste tú? Ya te Conózcolos digo, yo ya te bien. digo el Mardonón. Cuando salía Amador con una cesta de huevos. De si estaba yo pensando, en Amador. ¿Divis al mercado algo? Sí, no, Sí, a sí, la lleva pola. la pola mucho. ¿Y ahí qué llevabas? ¿Lo que había? Todo. Llevábamos hasta geranios para vender. No me digas. Sí, de verdad. Y valían tanto como el cebollo. sí. de Hombre. verdad. Ella sí. Claro. A ver, ¿cómo es la técnica de la yupu? A ver Mira. cómo lo faes. ¿Y tú vas culo atrás? Yo voy por atrás por culpa de la tierra, porque Claro. si no baja todo para abajo. Claro, así controles que no te argalle. Entonces, este llega con suegro tuyo. Sí. Sí, Mira tú. que tenemos una nieta en común. ¿Qué tiempo tiene la nietina? 13, te digo. 14 en Lo dije que septiembre. estaba en coche. Que no, que fue para Casaloína, para mi idea. Ah, Esta Casaloina. Están los vuelos Sí, mirando va a dónde tiene la enseñar nieta. A ver, ¿qué hay que poner más? Trae para acá que yo mientras voy a ayudar a tu ma. esta A ver, nieta, la aquí, nieta ¿está bien pequeña. a esta medida? sí. Ponemos así cuidado. por medio de aquel y por medio de este y por Así. medio de este. Ahí, vamos así. Esto es desfaigótelo un pouco, para que te más curioso. Tú dime si lo fago bien, ¿eh? Non vaya a fastidiarte la cosecha yo. Bueno. ¿Aquí está bien? Sí. Da ahí. ¿Y qué tienes más planta en una huerta? Tengo allí, hay repollos, hay Pimientos, cebollas, arbellos. mindilles, arvejos, Un poco de arvejos, todo. de todo. arvejos ya. Espera, que metas a pobres más que yo. Ahí. Buenos días.
Mira, ¿Quién aquí, es, tío? aquí llega el yerno. ¿Esti el xenro? Sí. Que me dices que te tienen trabajando con la huerta, y es verdad. No, un poco. Sí, oye, ¿salióte bueno? Sí. Vale. Salió muy bueno, sí. El que tiene el único. Ya, mira, Gela, ya fuiste a regar un teru. Ya Mira. lo fuiste entero. Ese señor de azul, conózcolo. ¿Conoces, Lu? Conózcolo. Bueno, aquí llegamos al llegar de Trabanco. ¿Qué tal, Samuel? ¿Qué tal, Sonia? ¿Estás ahí esperando? ¿Alcalde qué? No me digas que ya alcalde. Aquí trabajando un poco. Pero bueno, Fue muchos años, entonces cariñosamente para mí sigue siendo sigue alcalde. siendo el alcalde. Estoy con los poderes fácticos, entonces. Mermura, mermuradora de mermura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Esta es la casa de tu Pues esta era la casa de mi madre. De tu madre, De claro. mi madre y de mis abuelos, ¿no? Mi abuelo fue quien hizo la casa esta. Y ellos Justo aquí- fueron sí, los un que poquit- empezaron con el llagar. Justo un poquitín a la parte de allá tenían el primer llagarín pequeño del año 25, que ahora ya desapareció eso. Cuando empezó más o menos a vender sidra, pues ya para alguna fiesta de los pueblos alrededor, algún barín ya y alguna historia por el año 25. Digamos que aquí empezó prácticamente todo la historia reciente de Trabanco. Claro. Porque antaño, pero eso ya lo tengo perdido, no sé si Antonio se acordará, los padres de mi abuelo ya elaboraban sidra o hacían sidra ahí arriba en el barrio de la Bobia. En la bobia. Pero yo eso ya lo tengo, Ya lo más tengo perdido. un poco perdido. ¿Ya Eso tenéis yo sí lo Falcón conozco. Cres aquí montado? ¿Cómo ye? No, menos tampoco, yo toda la caja rural. Ah, sí. ¿Qué va, qué va? ¿Cuántos litros de sidra hacéis al año? O eso oye como les va, que no se pregunten cuántos se tienen. No, hombre, no tengo ningún problema en decirlo. Aquí en La Bandera, la bodega de aquí de La Bandera, que es donde hacemos toda la sidra de selección, de manzana seleccionada, hacemos unos 2,5 millones de litros. Todo esto que veis aquí delante, este balcón, vamos a romando si os parece. Sí. Que esto es pomaráis y pomaráis. Exactamente. Este es un balcón que yo veo todos los días, desde esa esquina que veo hasta aquella otra que me coge la vista. El año pasado habrían entregado aquí como 1.300.000 kilos de manzana. Claro. Aquí. Y en Canal también entregarían sus kilos. Con lo cual eso y una riqueza que Claro. nos repartimos. Que es importante, ¿no? Que nos los dos repartimos llagares estén... entre los vecinos. Mis cosecheros somos vecinos, somos colegas, somos amigos Claro. y somos socios en cierta manera. Sí, sí, porque todo lo que es el Valle entero de Bandera está Exactamente. tirando un poquitín Entonces, de esta gracias a actividad los dos llagares. que en otros pueblos no existe, yo creo que La Bandera le ayudó mucho para que esté mantenido, como veis que están las finques limpias, los pomarares Claro. limpios, todo cuidado. Pero dicen que vale más como yo una imagen que 1000 palabras. No tomamos un culín ya a esta hora de la mañana y a la hora de tomar un culín. Bueno, pues será ahora, yo creo. Yo no lo tomé primero por estar esperando por vosotros. Pues no seré yo lo que no. te haga sufrir, ¿eh? No me hagas No. sufrir, Soria, vamos. Esperando por ti. Vamos para Pasa. llegar. Ay, qué guapo. Cómo me gusta este sitio. Y es la hora ideal para tomar un culín. Qué bien huele. Mira que me gusta a mí cómo huele un llagar. Hacéis de todo, pero Colonia todavía no nos dio, ¿eh? No. Por hacer Colonia de sidra. No. Debe ser lo que queda, porque ya tenéis Y vinagre. no me tenéis- gusta hacer sidra que huela a Colonia, que ya les hay. Ay, A ver, sí. no, Claro, no. porque la sidra tiene que tener ese punto... Tiene que oler a lo que huele esto, tiene que oler a un llegar. A llegar. No notes un olor entre madera. Se acaben de vaciar. Todos estos toneles que están vacíos. ¿Estos son están los que embotellados? embotellamos de sidra sobre la madre. Ah, Y estos que me queden llenos, y es sidra sobre la madre, pero ya se pasó esa juventud que tiene que tener y ya no los voy a embotellar como sidra sobre la madre. ¿Por qué no Ni te como parecen que no, los voy a tampa- embotellar como sidra normal, tradicional de la etiqueta amarilla. echa a ver, no vaya a ser Vamos que a se tomar siga un poniendo... culín. Peor, ¿eh? No, que va, sí, está muy bien, está muy buena. Lo que pasa es que no es la frescura que yo busco ya para ese sidres. Ya, que yo es repugnante para la sidra, como tienen que ser. Pues exactamente. Además, cuanto más viejos nos hacemos, más repugnantes. ¿No Sí, es sí. verdad, Antonio? Hay que ser repugnante, para la sidra hay que ser repugnante. A mí me lo la pifia muchas veces, no hay quien te aguante, papá. Está buenísima. Gracias, Sonia.
Qué rica. Si ves que no te gusta, ya vengo yo y ya lo... Ya lo lleves, ¿no? Tú tranquilo. Yo a este Sores todos los días llevo 4 o 5 colinos por aquí. Qué rico. Buena pomara esta. ¿Cómo Buena se pomarada. llama? ¿Esta pomara cómo se Esta llama? pomarada es de Roberto. ¿Y tiene nombre este prau? Oye, tiene Hay nombre, que preguntarle. pero eso hay que preguntarle a Roberto. ¿Y Roberto dónde está? Roberto está por ahí desbruzando con tractor Y esta es una de las pomaraes que dan sidra a los dos llagaronos que a los hay. 2 llagares de Llavandera, entre los muchos que hay en toda la zona. Y los pomares Porque- son nuevinos. Sí, estos son pumares nuevos y una pumarada nueva. No sé, tendrá 15 años o Claro, por porque ahí ves... aproximadamente. Mira para allá. Mira. Vamos a Hay apartarnos, lucinos, hay que todavía no se apartarnos aprovecha. porque igual nos lleva por adelante, ¿eh? Pero hay que tener cuidado con él. ¿eh? Madre, por Dios. A mí esto no me miedo. Al mieu. A ver, Roberto. Memuradora de memuratesa que si me quisiera al infierno, mira lo que adelante sí. Mira cómo es. Mira qué polvorea nos levanta. A ver cómo lo explico yo luego. A ver. Que voy llena para allá. ¿Qué tal? Hombre, Sonia. Apaga ahí que si no, no te oigo. Menos mal que viene echamos la manina, hombre. Échate una manina. Ya me duele el cuello ya de ir Ya, aquí, no, torcido. pero ¿qué te digo yo? Tienes muy curtinos los pomares, ¿no te da la cabeza tos? Yo soy pequeño y el tractor también. Para eso lo compré pequeño. Pequeñín. A medida del paisano. Sí, claro, a medida, ¿qué Claro. hecho? ¿Eso qué pasa? ¿Por qué sigue dando ruido? Porque sigue la... La desbrozadora. Claro, el martillo funcionando, el eje del A ver martillo que yo me funcionando. entere. Tú y es de aquí de Llavandera. De toda la vida. De toda la vida. ¿Casaste aquí también? No, fui a buscarla para Gijón. ¿Y trabajaste siempre para los pomares o tuviste más trabajos? Trabajé en la miña. Minero de la Camocha. Minero de la Camocha. ¿Y de qué tabes? Estaba de caminero. De caminero. Sí, ¿Y sí, va, esto una cuánto por ahí. tiempo te lleva? Nah, Apáñalo esto- todo. Ahora tiene poco porque es poco que lo pasé, pero esto va rápido. Va rápido. Poco a Y poco. esta manzana ya la que va por los llagares. Claro. ¿Y cuándo la apañáis? ¿Esta para cuándo está? Últimos de noviembre. Noviembre, A últimos de septiembre empiezas a apañar lo que se llama del sapo. La de sápulos. La del sapo y luego a mediados de octubre, últimos de octubre, ya empieza a ir pañándose y luego Ya va para allá. va para allá. ¿Y hasta- cuántos, a la hora de pañar, cuántos sois? Bueno, vienen aquí mis cuñados a ayudarnos y, Claro. y amigos y eso. Claro, bueno, claro. contamos aquí 10 12. Hay que Ahí es hacer... un remolque enseguida. Claro, luego Habiendo viendo gente sidra y bastante. habiendo Estos cuando chorizo. vienen a apañar manzana vienen en plan de juerga. Trae el pin en la mesa y la merienda y... Hombre, claro, a la hora de montar... ¿Cuántos saques de aquí? Aquí, ¿tienes controlado? bueno, 20 y pico, 30 toneladas, por ahí. Bueno, ¿y tiene nombre este prau? Este llámase, bueno, tiene dos, eran dos finques en una normalmente, era la gola y la iría. ¿La gora? Y, la gola y la iría. La gola y la iría, qué guapo. Y un quechín de el de Agüe se llama también. Eso para allá, claro, Sí, porque que ahí sin que vaya. irían los huesos en tiempos. Sí, sí. Pues nada, nena, no te entretenemos más. Bueno, ¿no vas a coger un poco el tátoro? Yo. Claro. ¿Pero qué quieres? ¿Que te desfandangue Tienes que- todos los pomares que Hombre, tienes? si lo coges en todos los lados, aquí tienes que cogerlo también. Yo en la vida agarré una desbrozadora de este. Esto va solo. Tú lo que tienes que tener cuidado es no te estrellar con un pumar. Además, Ya, te- me ve el alcalde. Por el centro. El alcalde... vas por medio para que no estropees la melena. Uy, No ves que ya está por los lados, ya acá- preparado. Acabó enganchado el Para que no moño. estropee la melena. Una poma. Yo voy a dejártelo ya preparado. ¿Y dónde se aprieta Metes para que aquí para ande? atrás, aquí para adelante y ya está. Pómelo a marcha tonto. O sea, Sí, va- a lo mínimo. Va poco a poco, no te preocupes.
Este carballo trae a mí yoca. Qué maravilla, Vaya una maravilla de árbol. Yo voy a abrazarlo. Siempre que vengo a Llabandera, abrazo el carballo. ¿Qué años tendrá este carballo, Antonio? Pues según Sí, hay que abrazarlo bien. 700 y pico, según un estudio que hizo un señor ahí, eso nos dijo. Pero además este es un superviviente, porque ya ahí armaron todas las perrerías del mundo. Hay ya muchos años que yo eso no me acuerdo, ya lo incendiaron intencionadamente porque había gente que lo quería quitar y había, bueno, y este tenía, que yo no la conocí, tenía una rama que salía de aquí y tocaba las campanas. Tocaba de la grande que era. Lo grande que era. Aquí vine yo a la escuela. Claro. Y Pin de Pría también. Y Pin de Pría de maestros. ¿Y qué os pasó con la iglesia? Porque esta iglesia tocaría la rama al carballo, pero... La iglesia estaba ya enfrente donde ves aquella casa que se ve con las rayas blancas. Sí. Allí estaba la iglesia. Entonces en aquellos años tenían que cambiarla, no sé si yo no sé los motivos. Entonces se peleaban los del barrio de Llabandera y los del barrio de Tuella. Porque los de Llabandera querían llevarla para allí, los de Tuella para aquí, y ganaron los de Tuella, como casi siempre nos ganen a los del barrio de Llabandera. O sea que, claro, para que tuviera un poco más acogollada. Un poco más acogollada. Y luego ahí tenemos donde las ovejas esas, ahí el prado donde hacemos la fiesta por el verano. ¿Y qué día hay la fiesta? El segundo domingo de julio. El segundo domingo de julio, apuntado. ¿Seguimos ruta, campeón? Seguimos ruta. ¿Y estos curíos? ¿De quién son? Los curíos son de aquí, de Avelino, y las ovejas. Entonces tienen mala leche, ¿eh? A ver, pecarán No te hace nada. No, marchen. Puede comerte una mano, pero no Ya, marchen. un pato. ¿Dónde me traes? Bueno, ahora tráigote a Casa Camín, bar tienda. Aquí tenemos a Aurora y ¿Aurora? a Sandra. Bueno, Aurora, vaya sitio más guapo. Sí. ¿Y Mira, esta bici que es tuya? Parece una señora ahí. Vaya sitio guapo este. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. A ver, estamos en un sitio especial. Seguro, porque estoy muy guapo. ¿Dónde estamos? Casa Camín. Casa Camín. Y Casa Camín tiene mucha historia. ¿Y esto está abierto desde ¿fai cuánto tiempo? 103 años. No lleves tú todo el tiempo, claro. Fuiste alternando porque Sí. no te daba... Yo soy la tercera generación. La tercera ya. ¿Quién entramos con el chigre? Mi abuelo y mi abuela, Generoso y Aurora. Después mi madre y mi padre. Y estás acordándote de todos y date una cosa que te prestaría por la vida que tuvieran aquí ellos. Pero escúchame, fue siempre chigre, Aurora, Sí. toda la vida. Sí, sí. Y lo puso mi abuela. Mi madre puso la tienda. Y cuando llegaste tú a tener el mando, el manillar de la bici, por decirlo de alguna manera, ¿quedaste con chigre y tienda o solo con chigre? quedé con todo. Era todo arriba, Todo arriba. allí donde está el bar. Pero ahora en el 2008 vino la Cámara de Comercio Y hecho y fogadito. me hizo esto. Y estoy en una tiendina. Allá lo llevé, porque quería poner arriba, pero claro, yo lo pongo arriba que lo que vende el chigre. Pues Claro. nada. Y entonces yo estoy muy contenta. Y tienes chigre y tienda. Y tienda. Mira tú por Tienda de dónde. Tengo de todo. Anda, llévame al chigre. ¿Quién está en el chigre ahora? Ahora tenemos mi fía. ¿La tu fía que se llama? Sandra. Alejandra. Alejandra. Ahí está, Casa Camín, bar tienda, mira. Tienes una asiento ahí afuera y todo. Sí. ¿Conoces los a estos? Sí, sí, distingo. Distínguele. O sea, aquí qué bien la siente Aurora. Aquí qué bien la siente de Llabandera y de la Redolada y de toda la vida. de la Camocha y de Vega y por ahí, sí. Aquí de Llabandera, ¿cuántos hay? Dos. ¿Y vosotros? No, yo, De Vega. lo que diga Aurora. De la Camocha. ¿Tú ya es de la Camocha? Soy oriundo. Oriundo. Yo caséme ahí, bauticé a mi fía ahí Bueno, entonces y estás... soy de la Camocha. Estáis amestados, bien Este amestados. yo oriundo, hombre. Claro. Claro. Voy para adentro a conocer a la nena. Bueno. Venga. Hola. Hola. ¿Esa es la tu nena? ¿Tú ya vas para atrás? hombre. Dame un beso, yo te beso por aquí. Hola. Tú iban 3 generaciones de chirretienda y ahora tú ya es la cuarta ya. Soy la cuarta. Dice pronto, ¿eh? Que algo ya, ¿eh? Son 4. Ya tiene historia. No hay broma. ¿Y este señor ya nació aquí? No. ¿De dónde es? Yo de San Martín de Primera. ¿Y es de Blimea? Sí. ¿Y entonces? Oye, porque llevo aquí 53 años. 33 años.
¿Y eso qué, que te gustó? No, es que salí para el extranjero y después vine para aquí. ¿Para dónde fuiste? Para Caracas. Para Caracas. ¿Echaste en Caracas cuánto tiempo? 25 años. 25 años. ¿Haciendo qué? Pues lo que podía. De todo un poco. Había que hacer de todo. Últimamente estuve en el laboratorio Roche, haciendo medicina. ¡No me digas! Últimamente. ¿Ves cómo al final sale? Sí. Estabas haciendo medicines. De minero. A químico. Esto como ye. Y luego vuelves para acá, pero no vuelves para San Martín, vuelves Cuando para vuelvo ya vengo jubilado, ¿Y por qué vienes para acá? porque a mi señora ni gustaba, ya estaba obstinada de ciudad. Ella quería una casa de aldea para tener gatos, para tener sembrar lechugas, para todo eso. Sí, papá. Y agarremos esta casina aquí. Y este tan grande y tan callado, ¿quién lle? Ven para acá. Que ya me enteré que fue alcalde este señor. ¿Quién lle este? Este Francisco, uno que compró una finca ahí para arriba. O sea, como ellos, de los que vinisteis para acá. Vino para acá. Oriundo de Villaviciosa. Dime, ¿y cómo ya que te vio por...? Me enamoré de la bandera volando en parapente y a la vez. ¿En serio? Sí. O sea, ya vístelo por aire. Yo vi lo por el aire. Empecé a venir por aquí volando y me enamoré y compré una finca, hice una casa y aquí llevo 26 años. Y del tirón. O sea, estás aquí viviendo de fecho. Del tirón. Pero escucha una cosa, ¿escolliste el prau desde arriba? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo es esto, Aurora? ¿Qué sé yo? ¿Viste? ¡Qué comedia! Yo voy a robarte un cachorro de este Sí, coge lo que quieras. Esto de que haya pinchos como presta, ¿eh? Además de chorizo de bandera. Oh, rico. Y es todo de casa. Todo de casa. Esta carretera por donde estamos subiendo ahora empata con... Esto es la carretera Linares, que sale ahí de la carretera de Gijón-Polasiero y va a la bandera, al barrio de Tuella. Y aquí el Llagar de Canal. Aquí Llagar de Canal. Esto es uno de los dos grandes llagares que tenemos aquí en la parroquia, en la bandera, Sidra Canal, y luego denominación de origen Sidra al Santo. Ah, qué bueno. Claro, y hay que falar de Llavandera, hay que falar de sidra, de manzana y de sidra. ¿Y cuánto tiempo tiene este llagar? Bueno, este llagar fue el vuelo de Andrés, el que lo lleva ahora, que era Ramiro Canal. Y este empezó con un llagarín pequeño y luego fue aumentando, luego lo cogió el hijo Abelino Canal y fue aumentando, y luego lo cogió Andrés, el hijo de Abelino, claro que... nieto de Ramiro, y entonces fue modernizándose más y poniendo un llagar ya un poco claro importante. Que con los dos llagares que tenéis en Llavandera, toda la producción de manzana está vendida. Sí, está vendida toda, esa la tenemos vendida toda. Y bueno, nosotros encantados, ellos también, porque tienen producción, no bastante, porque tienen que traer mucha manzana de afuera, pero bueno. Claro, no, oye, que a la hora de beber sidra, hay que bien, traer mucho más. Tenía que ser Llavandera mucho mayor para producir mucho más. Y ahora vamos a ver si estará por aquí Telvina. Hombre, Telvina está ahí puesta, vamos. Que nos cuente algo de la historia de la vida. Está ahí guapísima, Telvina. Está ahí. ¿Qué tal, cielo? Memura, memuradora de memura, que saques timeti, quiera el infierno. Mira lo que adelante sí. Ya me pego desde casa porque estoy cansada de verte. Cansada de verme. Coño, claro. Esta yepa que me siente yo, ¿eh? Bueno, aquí tienes muchas historias en foto, ¿eh? Bueno, tenemos por sacarles ahí. ¡Qué guapo! Sí. ¿Esto dónde ye? Pues eso era cuando yo empecé de lechera. ¿Tú fuiste lechera? Sí, fui lechera 37 años. ¿Y ibas con la leche para dónde? Y empecé aquí en Gijón. ¿Al Mercado del Sur? ¿O No, repartías por barrios? Repartía por las casas. Por las casas. Y a las fábricas. Claro. A la Gisa y a... no sé, varias por ahí. Repartía por las casas de litro en litro. Claro. Cuando empezamos era muy malo. No había timbres, no había ascensores.
Y subís al quinto piso y decían, te lo echaron mañana, que hoy tengo, de me cago en la... Y luego fue ascendiendo, Claro. ese caballo y carro pasó aquel camión. A este, que y el mismo que este, ¿no? Sí, Ese cuando lo ve a la gente con el otro mundo. ¡Qué guapo! ¿Qué fue de él? Claro, machacao Después de ese gastaron nosotros dos. Otros dos más. ¿Naciste aquí? No, nací en Gijón, en la calle García. Bueno, ¿y viniste para aquí? ¿Cómo fue que acabaste por aquí? aquí trabajamos la guerra. Ay, claro. Si no, yo no estaba aquí. Seguramente. Cuando la guerra, la familia tuya decidió venir para aquí. Bueno, cuando la guerra tiraron la casa donde vivíamos y tuvimos que venir a dormir al Estenades, donde podíamos. ¿Cuántos vinisteis para aquí? Pues mi hermano y yo, mi madre y mi padre. ¿Y ya asentasteis vos toda la vida aquí? Bueno, sí. Bueno, es que si me pongo a contar tengo un libro. Ya, claro. ¿Con qué años viniste para acá? Yo con 9 años. 9 añitos. A mí cogióme la guerra con 9 años. ¿Y marchaste? Lo peor que vi en mi vida. Claro. Tremendo. Tremendo. ¿Y viniste para esta casa o esta casa no, esta fue...? casa no existía. Fecha después. Entonces, yo cuando me casé vivía aquí debajo de un horrio 20 años. Debajo de un horrio. Y luego hicimos esta casa, entre los dos. Había que repartir lecheres, ¿eh? No, pero aparte de repartir leche, por el tiempo de las cereces, a las 6 de la mañana ya iban con un camión de cereces a la plaza de Gijón. Este camión llevaba 80 cestes de aquí. atrás de cereces. 80. 80. Y aquí sí que vives al Y mercado del llegábamos sur. a la plaza del sur y allí llegaban las mujeres de por aquí. Ahí todos. viven las mujeres de por aquí con las cereces, traenles y Sí, pero Alfredo lo que pasa es que las llevábales. mujeres no cogían, entonces todos se ponían adelante porque todos se mareaban, yo no sé, todos se mareaban. No sé si era que les gustaba Alfredo, si era que se Alfredo era tu mareaban. hombre, claro. Entonces, porque aprovechabais todos los paisanes de aquí, y mujeres que tenían que vender en la plaza, Sí, era el autobús. Sí, no, es que no había otra. No había otra. No había nada. Pañabais a todos, cereces, mujeres, con los huevos, Todo, con lechugas, todo, con lo que fuera. Lo que hubiera todo. Y él bajaba a las 6 de la mañana, llevaba ese viaje de cereces y las mujeres, luego venía y recogía la leche y volvía a Y repartir. volvía para allá. Y volvimos otra vez repartir para la allá. leche. Pero tú quedabas en el mercado, en la plaza a No, vender. yo quedaba en casa mientras él llevaba las cereces. Claro. Ese viaje hacia los solos. Ese solo. Y Por eso entonces- decía ella que todos querían subirse arriba, que era curioso, ¿eh? Coño, claro. Ahora estoy viendo que y él. Hombre, Aquí. mira, a ver. Y esta ahí estuvo, bueno, qué guapísima. Sí, sí. ¿Dónde Sí. está fecha esta foto? Debe estar hecha en la Cuesta Begoña. Madre, mira para acá cómo cambió. ¿Estos ovelles? Bueno, y los amos. Y los amos. Ahí está Vicente y Nacho. Eso es un micrófono. Pero bueno. Y van a explicarnos un poco lo que... Muy buenas. El tema de las ovelles. Mira, y el perro también le gusta el pienso en las ovelles. El perro también come. Vicente, Vale, encantada. Entonces tú y es Nacho. Yo soy Nacho. ¿Y el pequenacu? Dimas. Hola, Dimas. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, tierra del infierno. Mira lo que adelante sí. Vaya ovelles más guapes, Pero bueno, pero qué raza son? Son Suffolk. ¿Suffolk? Sí. ¿Pero cuántos hay criadores de Suffolk en Asturias? Uy, pues ahora ya hay muchos. Lo que pasa es que casi todos pequeños, de 4 o 5 animales o 10 como mucho. ¿Y tú cuántos tienes? Pues ahora exactamente no lo sé, pero a ver... 70 más o Sí, menos. Mira 60, el pobre 70 perro. por ahí. 70. Sí, Entonces, ahí ¿qué te habrá. dediques? ¿A la cría de ellos?
Sí, pero por hobby, ¿eh? Yo vivo de otra cosa. No me digas. No, esto no da para vivir. No da, pero bueno, perres entonces gastarás en bute, los hobbies son así. Sí, pero hombre, qué pero- guapos son, ¿y son nobles o son...? Madre, esta pasó por Bueno, arriba son del... nobles ahora porque tienen el pienso aquí. En el momento que se acabe el machismo. A ver, hecho ellos y el perrucú. El perro ya por enredar, no tienen... Ven acá tú, pero andas comiendo y el pienso a les ovelles. ¿Cómo es tan guapo, cachorrón? El vino de Mieres. Ay, entonces es bueno. Ah, sí. Claro. A ver, ¿qué es tu pienso? Tiene ¿Y cuál nombre, es la característica de esta ovella? Porque bueno, aparte que ella es muy guapa. Fundamentalmente una oveja de carne, al margen que luego la estética te pueda gustar más o menos. Claro. Que ahora por el cuento de la estética pues están de moda de hace unos años para acá. Claro. Porque este es claro cuando tiene el pelo largo y es un espectáculo, veles. Sí, además van pintadas a los concursos, así pintadas de amarillín. Anda, teñisles. Sí, sí. Hay otro poco. ¿Y qué? ¿Sois nacidos de aquí? Sí. Toda la vida. Que en esa casa van 6, 7 generaciones ya. Ya vais 7. El bisabuelo, mi bisabuelo, el abuelo, mi madre, después yo, el hijo y los nietos. ¿Tenéis la casa cerca de aquí o Sí, sí, tenéis... nada. Ahí, ¿O tenéis mucho que andar para cuidar las Nada, ovejas? aquí a 20 metros. Ah, pues vamos a ver la casa. Vamos la casa y la fuente. ¿Qué fuente? ¿Qué es la fuente? ¿Tenéis una fuente buena ahí? Una fuente buena ahí, la fuente de Cesario. ¿Y quién, bueno, contáisme luego quién era Cesario y demás? ¿El caldero hay que dejarlo aquí o...? Sí, vamos ¿Y igual. el canalón? Ese queda ahí para mañana. Vale. Pues nada, nenes. Venga, que se acabó, mira. Ya no queda nada. No hay más. Había una antes que gustó mi camiseta. Suelen tirar por... Esto, claro, hay que cerrarlo, ¿eh? Sí. Sí. Esta ya era tu Quintana. Este y la casina, bueno, casina con varias reformas que te contaba antes de todas las generaciones que fueron pasando por aquí. Y que se va... Anda, mira, si te sienta allí esperando. Ahí la fuente, ¡Qué guapo! Bueno, pero esta casa... parte de la familia. Una casa que tiene fonte y lavadero y... Bueno, pero la fuente y el lavadero y porque está al lado de la casa, pero de servicio vecinal, ¿eh? O sea, que tú tienes que dejar paso para todo el mundo. Exactamente. De hecho, mira, este cierre que hay por aquí lo hicimos porque cuando había ovejas aquí, Claro, había pero siempre estaba bien. había un carnero que tenía manía a las mujeres. No me digas. Y venían con un calderín a coger agua ahí a la pinga y salía el cordero y ¡Bumba! Se montaban ahí por el culo en pompa. Y tuvimos que hacer este cierre para dejar la pinga que fuera. ¿Para qué queréis un perro de presa teniendo un carnero? Aquí Pero hay muchos mozos y muchos niños. ¿Qué tal, Sonia? Encantada. Hola, guapa. Raquel, ¿y estos nenos? Oliver, Lucas, Gilda. El mayor. Claro, si son, parecense mucho. Y Estos son Gabriel, primos. Mi cuñada y sobrinos. Bueno, Lucas, vaya sí. cosa más guapa. ¿Visteis que está lleno cabezones? Pequeñinos. Va a haber ranes. Vaya guay, ¿eh? ¿Y esta ya es la fuente de la que me falabes? Está ya la fuente de Miguel. Ahora vamos a ir a ver la fuente de Cesario. Claro, porque esta ya tierra de fontes y regatos y riegues y... Aquí fuentes De fuentes y aquí lavaderos estamos y viendo. bebederos y todo eso. Igual en todo el pueblo hay más de 40 o 50. Claro. ¿Y por dónde lle? ¿No ves que estamos en un valle? Claro, va cayendo Y todo. todos los montes broten manantiales por todas partes. Pues voy con él, a ver dónde me lleva. Vale, bien. Vamos a Bueno, verla. familia. Bueno, Hasta adiós. luego. Bajo el luces. Esto que también otra finca privada, pero que tiene esta fuente. Sí, pero tiene esta fuente es pública también, ¿eh? O sea, que tienen que tener Tiene paso que- abierto. Sí, porque aquí Y ven, increíble. vení mujeres a lavar también, traen las vacas a beber ahí. Y entonces salía ahí un manantial grande, aprovecharon, porque ya tenían el techo aquí ya puesto. Claro, eso y el lavadero para... Ese hieladero. Claro, y Cesario era el vecino que lo había hecho. Sí, Cesario. Y luego pusieron esto aquí, porque llovía y bajaba el agua por la piedra y mojaba a los que estaban lavando. Entonces pusieron esto para que el agua cayese para acá, que no se mojase con lo que llovía. Y mira quién nos vino a ver. ¿Qué? Un vecino más. Un vecino más. Sí. Seguimos, Rey. Vamos. Vamos. Porque me siente todavía, ¿no? Sí, me van ahora todavía. ¿Y esto qué es? Bueno, estoy aquí de Onofre, un hombre curioso, jubilado,
que dio por hacer todo esto aquí, que es, como decimos aquí, humanitas. Pero son todas esculturas hechas con troncos, con piedras, que con lo que pilló. Que nosotros mismos por las fincas teníamos un tronco. Oye, no, trae un tronco, pues tráemelo para acá. Traíamos el tronco, él lo iba preparando y iba haciendo todas estas esculturas que hizo aquí. Y llevaré tiempo, porque... Bueno, hombre, lleva tiempo, ya lleva, no sé, 11 años, 12. Bueno, vendrán un montón de gente a hacer fotos ya. Sí, bien, mucha gente que pasa y ve esto, pues se para y saca fotos y, bueno... ¿De quién serían los botes de monte? ¿Son tuyas? ¿Diste tú? No. ¿Les patuques están rechonchines? Sí, no están mal. Pero los patuques son de pequeño, no son de grande. Oye, bueno. Hay un cartel ahí que pone Casa Eloína. Casa Eloína. ¿Y quién será Eloína? Aquí tenemos a Eloína y a Pili. ¿Quién es Eloína? ¿Eloína quién es? Yo. Y es tú. Y entonces ella es Pili. Pili. Un vecino. ¿Y este neno? Andrés. Andrés. ¡Ay, que ya vergüenza! ¿Qué tal, Eloína? Pues ya ves. Memura, memuradora de memura, pesa que estimeti, quiera galinfiemu. Mira lo que adelante sí. ¿Y es nacida de aquí, de Llevandera? En Mareo. Y es de Mareo. Son... De Mareo, nacida en Mareo. Les de Mareo son braves, ¿eh? ¿Quién lo dijo? Hombre, ¿quién lo dijo? Ni más que Vela, ¿eh? Pero tú sí, tú ya naciste aquí. Yo nací en Chalet de Jovita. Ahí, lo que llaman el chalet. Sí. Ahí arriba. ¿Y cómo es que una de Mareo vino para acá? ¿Cómo vine para acá? Porque me trajeron. ¿Y todos trabajasteis al campo? Mi madre sí. Toda la vida. Yo toda la vida al campo y la vida de casa. ¿También vives a la plaza? Sí. Y vivo a la plaza. ¿A la plaza del sur? Sí. ¿Y dónde te ponías? Pues bajaba hasta Caldones a las 6 de la mañana, cogía allí la línea y bajaba para Gijón. Y ahí con lo que había en casa. Y luego venía a la 1 de la tarde y otras veces iba para Mareo a preparar para ir a vender otro día a mi madre, porque era ella la que iba a vender, y entonces a la provina no poder más, empecé a ir a venderlos yo. Estáis en una zona guapa, suena el río, ¿dónde lo tenéis? Allá a la parte de atrás. Ahí a la parte de atrás. Y todo esto lleno de naninos, conejillos, burros, ¿quién lo fae? Y el hobby. ¿Es el tuyo? Esa señora. Y el mi hobby. ¿Y tienes una santina metida en un matu? Sí. En un setu. ¿En un setu? Matu, sí. Sí. ¿Y el maíz para qué lo tenéis? ¿Para aguantar las faves? Ah, ¿donde hay faves hay maíz? Sí. Hombre, claro. ¿Y con los panollos que facéis? En restrales, para adorno, para las gallines. Ah, claro, que hay pites y hay todo. ¿Tenéis algo de ganado? Dicen que de tener ganado menos de una nada, ¿no? Una y luego pites y algo más. Gochos. Tenéis gochos. Venga, a ver. Ahora bien, César. ¿Quién es César? Aquel, A ver. el de la moto. ¿Qué te digo, El de la Andrés? moto. ¿Tienes controlado el de la Andrés, moto? ¿vamos a sacar los gochos con Sonia? A ver, dile a Sonia ¿Dónde están están los gochos? Hay que ir por ellos. En la cuadra ¿para dónde está? ¿Para allá o para allá? Pa' aquí. ¿Y puedo ir contigo? Sí. ¿Muerden los gochos? No, no. ¿Seguro? Sí. Fíjame de ti, ¿eh? ¿Tú fuiste, esto ya lo tienes fecho más veces? Sí. Sí, sí. Espera, toma la guía. Dai. Cuidado, ¿eh? ¡Ay, madre! ¿Saben que no llega ahora? Ahora, ¿y ahora cuándo hay que ir con ellos? Mira qué meneo tienen, parecen modelos. Madre, ¿cómo corren? Y tú vas todos los días a llevar los coches para allá, ¿no? No, yo traigo cuando me llaman. Pero mira cómo mueven el culo. A ver, mueve el culo como coche. ¡Ay, que está comiendo jera! ¡Niu! Mira para allá. Pero por Dios, mira qué guapo. Mira qué guapo. Cabruñando. Aquí tienes a José Víctor y Isabelita. Parecéis una postal, ¿eh? Sí. Oye. Qué guapos estáis ahí. Es que ahora hay una xeruca, tengo una xeruca libre para cabruñar la badaña, para prepararla para mañana, para que esté preparada para mañana ir a segar. Mañana toca. Entonces mañana cuando ya me Ya está tal, pues lista. ya cojo y venga. Mira, a segar.
Hay que abrir corte, ¿qué tal? Muy bien, hombre. Dime el nombre que con... José Víctor me llamo. José Víctor. Yo me llamo José ¿Y Víctor. ella cómo se llama? Ella es María Isabel. María Isabel. María Isabel. María Isabel, llámate María Isabel. Sí, María Isabel. Mermura, mermuradora de mermura, pesa que si me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Y vosotros dos sois? Hermanos. Hermanos. Vaya sitio guapo que tenéis. Ella... Bueno, hoy. Pero con capilla y todo. Sí, con capillito. Aquí era la gente muy religiosa. Aquí Pero en ¿cómo esta... es la historia de esta quinta en Antús? en esta casa. Capilla. A ver, yo voy a contarte lo que me contó mi abuelo. Yo llevaba muy bien con mi abuelo. Y siempre andaba con mi abuelo por ahí trabajando para una parte y para otra. Y siempre lo que me contó, las anécdotas que me contó él. Aquí la iglesia de la parroquia estaba para esta parte de aquí, del río, que separa el río, del río para aquí. Esa iglesia se derrumbó. Pues estos vecinos de aquí querían hacer la iglesia para esta parte, porque estaba más cerca para ir a misa que para la parte de allá. Y los de allá querían hacerla allí. Y hicieron un referéndum, fueron a votaciones. Y como aquella parte de allá está más poblada que esta de aquí, pues ganaron los de allí. Entonces aquí, como era gente muy religiosa, me decía mi abuelo, gente de tal, decidieron hacer una capilla propia para ellos. Para que el cura viniera a decir misa aquí solamente para ellos. O sea, aquí. que esto está dentro de la finca vuestra, Sí. pero ye de todo el pueblo, no ye capilla propia de la casa. No es propia de la casa, no, es una capilla del obispado, del arzobispo y el demonio, de no sé de quién. Sí, no, aquí yo no tengo escritura ni tengo nada de ella. ¿Sabéis la última vez que se dio misa aquí cuándo fue? Ay, no, mira, yo soy O sea, nunca lo visteis vosotros. No. ¿Y trabajasteis siempre al campo, fuera, como Yo trabajé en la mina de la Camocha, yo estoy jubilado de la mina de la Camocha. ¿Y de qué estabas? Yo estaba embarcando, yo estaba sacando la producción para afuera que picaban los ¿Tú picadores. distribuyes? Bueno, para afuera. Yo metía vagones al ascensor y afuera. Y venga, para arriba. Venga para arriba, venga a sacar vagones. Para arriba. Y metiendo la gente, hay que meter el personal, de meter la gente, madera, bueno, lo que fuera. ¿Y esas flores son cosa vuestra también? Eso es cosa de la que está ahí arriba, de la que está ahí arriba. ¿Quién es la que está ahí arriba? Una mujer que tengo aquí conmigo yo. Una mujer. La tu cuña. Una que tiene alquilada Está escondida. aquí. Una que tiene ¿Cómo alquilada. se llama? Llámase María Luisa. María Luisa, pues de ahí un beso de mi parte. Luego te viene a saludar. ¿Qué tal escondida allí? Cuando te cierres eso vendrá. Y aquí muy guapo, muy guapo. Pero si no, ya vengo yo a ver. Bueno, nada, pues venga, vale. Encanta, sigue caminando, Bueno, que mañana toca te quedamos un poquito todavía, tengo que acabar, si anda, tengo que acabar de cabruñar un poco que queda, porque... Pues nada. No va a cortar un poco por atrás y por delante, no. No, ¿Viste? pues por Aquí queda colosado. todo. Sigue dando hoy. Bueno, Hasta luego. Hasta luego. Bueno, venga, va, hasta luego. Hasta luego. Dos casas aquí, una frente Dos de casas otra. aquí. Bueno, estamos en el barrio de La Bobia. La Bobia, ¿cómo La se llama? Bobia. Y esto se conoce como el Chironte. Esto es el Chironte. Chironte. Aquí tenemos la casa de Nino y Amparo, que están ahí. Y ahí la de César y Noelia. Bueno. Y de la heredera pequeña que está ahí. ¿La pequeñina? La pequeñina. ¡Ay, madre! ¿Y cómo Aquí. se llama esta rosa? Celia. Celia. Vas sin huellos tú, ¿eh? Vosotros, Nino. Y Amparo. Y Amparo, que sois de esa casa. Sí. Y Noelia. Y César. Y César, que sois Que de son esta. Mermura, mermuradora de mermura, pesa que si me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante sí. Pero algo me decís de que esta casa era de... ¿Cómo es esto? Era de Nino. De mi padre. El padre de Nino. Y engañámoslo. ¿Sois vecinos? Sí, Exactamente, los vecinos. Ahora lo Y entendí. compraron a César y Noelia, a Nino y Amparo. ¿Pero vosotros dos sois de fuera? ¿O... No, ella es de aquí. Tú ya es de aquí, o sea, ya tenías echado el huello aquí a... Y claro... ¿Y a mí engañóme? Sí, engañote. Anda. Y Pero, después a ver, se dejó, ¿estás se viendo el dejó. sitio? ¿Estás viendo a Noelia? ¿Qué engañas? No sé. Hombre, bueno. Dijéronme que era moza, guapa, salada, trabajadora y con perros. Yo de perros no les vi todavía, ¿eh? Pero bueno, trabajadora allí, ¿no? Sí, trabajadora allí. Entonces hacen algo. ¿Y ella de qué parte eres tú? De aquí abajo, de Pili. Porque va a Estaríais seguramente Con ahora mismo. Eloína y tu abuela, Pili. Sí. Mira tú por dónde son tus mujeres braves en ese Todo, pueblo. todo. Madre de Dios. Entonces tú, prepárate, papá.
Prepárate. Y entonces esta casa era la de tu padre. Exactamente, sí. Casa al Roxo. Casa al Roxo, claro, Roxo como tú. ¿Y este neno tan moreno? El nieto. El nieto. ¿Trabajáis aquí o trabajáis fuera? ¿Vais y venís? ¿Tú te has jubilado? ¿Cómo es la historia? Estoy jubilado de la Camocha, sí. Otro minero. Ese y otro minero. ¿Y tú y este Yo aquí? trabajo, no, yo de la Camocha. De la Camocha, ¿no? Casi me la bandera. ¿Aquí? ¿No tuvisteis que trabajarlo mucho? No, la verdad que no estaba muy lejos. Estaban cerquina. Estuvo en Madrid. ¿Y por la gasolina? No, pero sí de la Camocha. Soy Pero de la Camocha. la camochera. ¿Y la huerta está tan guapa? De niño. Esta y de Nino. Ah, disteis la casa, vendiste la casa, pero este cachu... Un día de aquí. ellos, pero dejármelo. Ah, ¿cómo ye? O sea, la huerta y de ellos, pero tienesla tú. Oye, son listos. ¿Viste? Son listos. La huerta y de él. Son listos. Mira cómo dice, no, la huerta y es de él. El terreno yo de ellos. A ver cómo ye, o sea... Ven, ya para trabajarlo, para poner la producción. Vale, esto ya como cuando hacen el sustrato, ¿eh? Del terreno para arriba, o sea, les faves y les patates son de ella. Sí, sí, eso sí. Y luego lo que pagas yo tuyo. Yo de ella. Ya, pensé que encima te daban, bueno, alguna patatina caerá. Sí, bueno, hombre, o una lechuguina también cae. La huerta de ella ya que detalle, mira. Aquella. Pero bueno, Está un poco más escondida. pero tienes tomates y tienes de todo ahí puesto. No. Ya verás cuando vayas tú a la huerta. No. Pues cógetela. Sí, hombre. Sí, en cuello. Claro que sí. Estamos llegando a la escuela. En la escuela hay recreo. ¿Están de recreo? ¡Hola! Están de recreo. ¡Madre mía! El campo de la iglesia. ¡Ya terminaste! ¡Ya cabruñaste todo! Ya todo. Pero bueno, Mira. ¿qué es esto? Aquí tenemos Caimana y todo. Y con churu tenemos a también. Iván. ¿Tenéislo aquí? Esto ye que ye largo, ¿eh? Mira para allá. Y hasta que no lo leáis. Madre, ¿y esto qué ye? ¿Típico aquí en Llevandera? ¿Qué ye? ¿De sidra? No. No, ¿eh? ¿Y este qué ye? ¿El druida? Más o menos. ¿Y el que tú le dices? Ese y el químico y el cocinero. El químico cocinero y tocote la queimada. Tiene todo. Bueno. Sí. Ay, madre, ¿quién es Rubén? ¿Dónde está Rubén? Aquí. Pero bueno. ¿Y esto? ¿Y hoy es tu cumpleaños? Sí. Los nenos, venid todos para acá, corrid. Corrid conmigo, venid para acá. Los que queráis. Venid para acá. Venid para acá, los nenos que queráis. Todos, venga. Los que queráis. Mira, y de la patrulla canina. Ay, sopla la ver. Sopla, venga. Muy bien. Bueno, aplaudisteis, pero todavía tenéis que aplaudir más. Porque este hombre lleva conmigo de Romandela. ¿Dónde está la tu mujer? ¿Dónde está? Levanta las manos. Roberto todo el día. Todo el día estuve con él. ¿Y cómo se portó? Muy bien, tienes un muy bien enseñado. Muy bien. Muy bien educado. Vamos a darle un aplauso fuerte porque tengo aquí... Guapo, salado. Qué bien. Ay, madre, qué lleno. Los vecinos, vamos a hacerte entrega, como siempre te dan una placa, para que tengas un recuerdo de la bandera y lo comáis todos. ¡Pero bueno! A ver si te gustes o no te gustes. Bueno, muchísimas gracias. De parte de Sandra y Aurora. Pero bueno. Contigo. ¿Cómo la cabeza? Me cago. Ahora que la tienes ahí. Ven para acá. Esto soy yo para quien llegue. Sí, vale. Para que me aprenda la pitufa a andar en madreñes. ¿Vosotros sabéis andar en madreñes? Sí. Bueno, mira, y qué guapes. Qué guapos, ¿eh? Por Mira. Dios. ¿Estos señores quiénes son? Estos son unos amigos. Muy buenos, ¿eh? ¿Quiénes sois vosotros? Pues somos unos amigos de aquí, que venimos a cantar aquí. Y somos amigos de Aurorina de siempre, tenemos una tertulia ahí. Y venís hoy a cantar. Bueno, venimos hoy a ¿Pero cantar. sois coro o sois...? No, aquí venimos como grupo de amigos, una tertulia. Pero formáis parte de un coro. Sí, ¿De qué coro? El coro Asturiano Picón y el coro de Voz de Radio.
Bueno, tenéis ahí una mezcla buena. ¡Que nos van a dar un concierto! Gracias a todos. Yo quiero sentiros y luego merendar. ¿Dónde está la mi tarta? Marchó, ya te la Ya me la quitaron. Está ahí. Quedaste sin tarta. Pensé que marchabais. No, la mi tarta ya es mía. Pues venga, arrancáis cuando queráis, que yo llevo aquí la tarta. Vamos, sí. Tenía 15 años. Cuando en un barco. Salió para Cuba de decisión. Y a los 6 meses tornó pa'l pueblo. No tuve de polizón. Después anduvo por Monches Mares, una goleta y un galeón, y estando envuelto junto a una leña, siempre acoplaba la canción,